Cordial saludo, chicos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Math Genius, asesores en matemática aplicada. Hoy tenemos video de geometría euclidiana, esa rama interesante, importante de la matemática en la cual se solicitan que se nos hagan algunas demostraciones y a veces la escritura de ellas nos genera algunos problemas. Bien, les comparto que los ejercicios y problemas que vamos a visualizar en este canal van a ser problemas que son tomados del libro Geometría con aplicación y solución de problemas de Clemens, Dupper y Coney. ¿Listo? Son esta geometría, este libro, lo pueden buscar en internet. Si usted desea que se presenten ejercicios quizás más interesantes, un poco de mayor nivel, pueden compartirlos al correo que aparece en pantalla para ser desarrollados y pueda usted tener claridad y tener también una guía de cómo hacerlo y bueno, es permitir así crecer académicamente, tanto de forma individual como grupal, compartiendo entonces el video. Bien, vamos a hacer un ejercicio que encierra el tema de congruencia. ¿Listo? El tema de congruencia, nos vamos a ir entonces al ejercicio que vamos a trabajar. Es un ejercicio que aparece en la página 106 del libro. Es una demostración un tanto sencilla y vamos entonces a verla un poco más sencilla, ¿listo? Así que estar atentos. Cualquier cosa puede pausar el video para que realice usted un análisis antes de que escuche pues, la solución de este. Bien, entonces empecemos. RT biseca al ángulo QRS. RT biseca al ángulo QTS. Eso es lo que nos da. Eso es los dados. ¿Qué nos interesa? Nos interesa llegar a esto. Llegar a que los triángulos RTQ, que para la demostración coloquial, digámoslo así que vamos a hacer, lo vamos a llamar el triángulo 1, es congruente con el triángulo RTS. RTS, que en este caso es el triángulo 2. ¿Listo? Este lo llamé 1, es congruente con el triángulo 2. Listo. Cuando usted escucha la palabra biseca, ¿en qué piensa? Espero que haya pensado en que parte en mitad. ¿Listo? Entonces, este segmento es la bisectriz del ángulo QRS. Quiere decir que este segmento parte en dos secciones iguales, el ángulo QRS y el ángulo QTS. De allí entonces podemos concluir que este ángulo, el ángulo QRT, es congruente con ¿cuál? Con SRT. Bueno, ¿por qué es congruente con ese ángulo? Porque es que RT es la bisectriz, es el segmento que está en medio de este ángulo QRS, y al estar en medio de este ángulo lo que está haciendo en forma particular es que me lo divide en dos partes iguales. Análogamente funciona con el ángulo QTS. Este ángulo, entonces, estos ángulos van a ser iguales. ¿Listo? ¿Cuáles ángulos van a ser iguales? Este va a ser igual con este. El ángulo QTR va a ser congruente con STR. ¿Listo? Esta información, esto dado, nos permite concluir que estos dos ángulos son congruentes. Pero no concluyo lo que necesito, no concluyo la congruencia de triángulos. Entonces nuestra mente debe ser llevada a todas esas definiciones, postulados y teoremas que tienen en la mente.
Si quizás ya no la tienen en la mente, es necesario que las busquen en el libro, las utilicen con mucha frecuencia al punto de aprender. ¿Listo? Aquí les voy a presentar unas reglas teóricas que vamos a utilizar en esta demostración y en otra demostración cortica que haré en otro video. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Definición de triángulos congruentes y postulados. Oye, estos postulados son importantísimos, vamos a utilizarlos bastante en triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque todos ellos me concluyen congruencia de triángulo. ¿Listo? Recordemos que las reglas teóricas están en forma de una implicación, un sí, entonces. La idea es garantizar todo el antecedente, que es eso que está antes del entonces, para poder así concluir el consecuente, que es lo que está después del entonces. ¿Listo? Allí lo dejo, si es necesario pausa el video para que los lea detenidamente y pueda irlos aprendiendo. En este caso, nosotros vamos a utilizar el postulado de congruencia ALA. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Si dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con dos ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, entonces los lados son congruentes. ¿Cuál es el antecedente? Toda esta información. Dos ángulos congruentes, un lado congruente, dos ángulos congruentes. ¿Listo? Cuando tengo eso, entonces puedo concluir que los triángulos son congruentes. Y aquí lo tenemos, fijémonos, tenemos el ángulo QRT, que es del triángulo 1, que es congruente con el ángulo SRT del triángulo 2. Además, tenemos este lado RT, el cual es evidente que es congruente con sí mismo, pues se comparte tanto para el triángulo 1 como para el triángulo 2. Y además de ello tenemos que el ángulo QTR del triángulo 1 es congruente con el ángulo STR del triángulo 2. Por lo tanto, el postulado ALA, es decir, ángulo, lado, ángulo, es el que me va a permitir concluir esta congruencia. Bien, ya hicimos una exploración, ya sabemos cómo llegamos a esta congruencia, pero es importante demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, lo vamos a demostrar a 3 columnas. En esta primera columna vamos a poner las condiciones, en la segunda vamos a poner las reglas teóricas y en la tercera vamos a poner las conclusiones. ¿Qué es eso de condiciones? En las condiciones, es decir, en esta primera columna, vamos a poner lo dado, podemos ubicar allí lo dado, que lo vamos a marcar con la letra D. Podemos poner allí las cosas evidentes. Y podemos poner allí las conclusiones. Las conclusiones que sacamos de demostraciones anteriores. Aquí pongo el símbolo de número porque aquí vamos a poner el número del cual concluimos. Aquí concluimos algo y esto está en la línea 1, por lo tanto ponemos el número 1. Aquí en reglas teóricas, ¿qué vamos a ubicar? Vamos a ubicar definiciones, vamos a utilizar teoremas, vamos a utilizar postulados, además de eso vamos a poner también reglas algebraicas, esa no vamos a utilizarla hoy, pero más adelante sí. Y aquí en conclusiones, aquí en conclusiones vamos a poner pues lo que el consecuente de la regla teórica.
¿Listo? Entonces vamos a hacer la demostración. Antes de eso, permítanme, hacemos aquí un pantallazo para poder visualizar esto que hicimos en la pizarra. Lo podamos visualizar acá en este Word en el cual pues estamos haciendo la demostración. Entonces, ¿cómo empezamos? No podemos empezar utilizando el postulado ángulo, lado, ángulo, porque solo tenemos tres cosas, esto dado y lo evidente que es que RT es igual a RT. Y realmente esto dado no tiene nada de los antecedentes del postulado ángulo, lado, ángulo. Entonces, utilicemos primero lo dado. Tenemos que RT diseca a el ángulo QRS. Entonces, basados en la definición de bisectriz, podemos concluir que dicho segmento está al interior del ángulo QRS, permítame bajo para que visualicemos la imagen, y podemos concluir que el ángulo QRT es congruente con el ángulo SRT. ¿Listo? Bien, pero también tenemos que RT biseca ¿a quién? Al ángulo QTS. Y utilizando exactamente la misma definición de bisectriz, tenemos que ese segmento RT divide en dos partes iguales al ángulo QTS, quedando entonces que el ángulo QTR es congruente con el ángulo STR. ¿Listo? Esto que está acá, que utilizamos en las condiciones, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacamos? ¿Es dado? ¿Es evidente? ¿O es una conclusión de alguna línea anterior? Esto es dado. ¿Por qué? Porque el problema no lo ofreció. ¿Listo? Entonces vamos a escribir. La idea de escribir esto es que a la hora de hacer un taller o un parcial o un quiz, usted sea muy específico para que el docente que le va a calificar pueda entender de dónde obtuvo las cosas. ¿Listo? Ahora sí, ya teniendo eso, podemos utilizar el hecho de que este ángulo, el ángulo QRT del triángulo 1, es congruente con el ángulo SRT del triángulo 2. Podemos, y bueno, esto lo estamos ubicando en la columna de condiciones porque es una conclusión. ¿Y esta conclusión en qué fila está? Está en la fila 1, ¿sí? Que el docente dice, bueno, y esto es igual, ¿y por qué? ¿Por qué? Ah, porque es que como RT biseca este ángulo, entonces ellos dos son iguales. Hay que escribir. Listo. Tenemos además que RT es congruente con RT. ¿Y eso de dónde lo sacó? Eso es evidente. ¿Por qué? Porque es exactamente el mismo segmento del triángulo 1, RT, que está en el triángulo 1, es el mismo segmento del triángulo 2. Por lo tanto, RT es congruente con sí mismo. Es evidente. Y además tenemos esta otra congruencia de ángulos. Esta condición lo saqué de la línea 2. Entonces, con estas condiciones podemos utilizar el postulado ángulo, lado, ángulo. ¿Por qué? Recordemos, el postulado me dice, si dos ángulos y el lado comprendido de un triángulo son respectivamente congruentes con los ángulos y el lado comprendido de otro triángulo, oye, aquí ya estamos garantizando todo este antecedente. Por lo tanto, al utilizar este postulado, concluimos que los triángulos son congruentes. ¿Cuáles triángulos? Mencionemos el triángulo RTQ es congruente con el triángulo RTS. ¿Listo? Y ya queda demostrado que basados en estas hipótesis, en esto dado, estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo, chicos? Espero que
este problema haya sido de beneficio para ustedes, hayan aprendido y nos vemos en un próximo video.